Ya, un favorcito, les he publicado algunos documentos que les pueden importar, ¿ya? Les he publicado un documento de sistemas operativos, un documento específico de comandos de consola del Windows 10, y bueno, nos toca revisar ahora la parte de software dañino o malware. Entonces, también les he publicado para eso, bueno, también les he publicado un manual de Windows 10 y además les he publicado un documento que habla sobre virus informáticos, pero virus es solamente una partecita del malware, ¿ya? Entonces también les he publicado un documento que habla sobre todos los tipos de malware que existen. ¿Sí? Los pueden revisar, por favor, en el Classroom. Si pueden verlo, me avisan. Sí, se ve, licenciado. Ya, correcto. Muchas gracias. Entonces, eso es para que lo revisen. De todas maneras, el examen son de las cosas que hemos visto en clase solamente. Ya. Entonces, comenzaremos con nuestro tema. Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Ok, listo. Entonces, nos vamos directamente a la parte de malware. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto de que el sistema operativo, sobre todo hemos visto Windows, básicamente es un software que permite que controlar las acciones del hardware, si quieren, ¿sí? Y hacer de que el hardware se comporte para que nosotros podamos hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertas tareas, ¿no? Podamos escribir documentos, hacer cálculos, hacer presentaciones, editar fotografías, videos, jugar o lo que sea. Y todo depende de las cosas que instalemos dentro de nuestro sistema operativo. En este caso hemos visto el sistema operativo Windows 10. Sin embargo, si bien hay programas que nos ayudan a trabajar, también hay gente que crea programas que perjudican, ¿sí? Que nos borran cosas, que arruinan la parte de la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de programas en general se llama malware, ¿sí? Ese es el nombre, no es virus precisamente. Virus son una partecita de este malware, ¿ya? Y es básicamente como definición, el malware son programas que se diseñan para dañar una computadora o una red de computadoras, ¿sí? O para obtener algún tipo de beneficio o tal vez hacer un mal uso del mismo, ¿sí? Cosas interesantes que suceden con el malware es de que si bien el malware es un software, es un programa, es básicamente es lo mismo que, sí, es un programa, ¿sí? Software. Lo único que este malware se instala sin nuestro conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Saben cómo se puede obtener malware? ¿Aló? Puedes abriendo enlaces, nos enlaces desconocidos.
Señorita Nogales, no lo escucho bien. ¿Puedes repetir, por favor? Que puede estar abriendo enlaces que nos envían. Ya, perfecto. Normalmente hay algunos enlaces, ¿sí? Que nos dicen, no sé, gratis algo, o vean esto, ¿no? Y a veces, si bien nos muestran algo, ¿sí? Pero también hacen de que ciertas cosas se puedan filtrar a nuestra computadora y se instalen en esta, ¿ya? Entonces puede ser eso, puede ser de que, no sé, le prestamos nuestro pendrive a un amigo y la máquina de nuestro amigo tenía virus, cuando nos devuelve la ponemos a nuestra máquina y también se contagia con el virus, etcétera, ¿no? Entonces, también si descargamos archivos, ¿sí? Hacemos clic en enlaces que normalmente nos dicen que son una cosa, pero tienen otra cosa, ¿no? O sea, tienen cosas no interesantes. Entonces, ¿cómo yo sé que mi computadora podría estar con malware? ¿Sí? En general tenemos que ver algunos síntomas, ¿sí? Estos son los principales, ¿ya? Hay unos, o sea, dependiendo del tipo de malware, porque vamos a ver que son varios tipos, ¿sí? Primero, hay un malware que nos crea barras de elementos adicionales, que quiere decir que, a ver, vamos a compartir otra vez toda la pantalla. Ya, esta es mi barra de herramientas de acá. Pueden verla, ¿no? O sea, tengo algunos iconos y todo eso, ¿no? Hay algún malware que me instala barras de herramientas que tienen buscadores, cosas que nosotros no hemos pedido, pero las han instalado porque hemos instalado alguna cosa, ¿sí? No necesariamente dañan la computadora, ¿sí? Pero utilizan nuestros recursos para, no sé, para propio beneficio de las personas que han creado este malware. A ver, primero, ya les decía, pueden crear barras de herramientas, barras de elementos adicionales. Vamos a ver un poquito. Acá está un ejemplo. Les voy a mostrar. Ups. Ya. Este es un navegador que tiene estas cositas. ¿Sí? Esta es una barra de elementos que nosotros no le hemos pedido, pero se ha instalado en nuestro navegador, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esos son algunos ejemplos de... Alguna vez me ha sucedido a mí, acá hay otro. Sí, hay una cosa de búsqueda y hay unos elementos, enlaces a otros lados. No es dañino necesariamente, pero molesta. Y obviamente estas cosas hacen de que las personas puedan hacer clic y les mandan visitantes a esos sitios, ¿no? Entonces, tal vez no nos interesa, pero igual si hacemos clic, sucede eso, ¿no? Entonces, esas son barras de herramientas adicionales. Después tenemos cambios de la página de inicio, ¿sí? Normalmente mi página de inicio es esta, ¿sí? Yo pongo, no sé, alguna cosa y busca. ¿Ya? Pero básicamente es mi página de inicio. Algunos malware agarran y cambian la página de inicio a otras páginas. A ver, vamos a ver un ejemplito si podemos ver. Ahí está, por ejemplo, nos manda esta cosa que pueden ver acá. ¿Sí? Web images, seguramente es para buscar también, pero nos manda algo que nosotros no hemos pedido. ¿Sí?
Esto también me ha sucedido alguna vez. ¿Ya? De todas formas, se cambia y nosotros no sabemos cuándo lo hemos cambiado, entonces ese es un síntoma de que podemos tener un malware. Redireccionamiento de páginas al navegar. Hacemos clic en un enlace y nos manda a otra página. ¿Sí? También hace de que nuestro equipo funcione de manera más lenta. ¿Sí? O sea, no tenemos nada más que el navegador o nada más que un solo programa, igual funciona lento. ¿Por qué? Porque está el malware presente. Entonces, normalmente son cosas que molestan, cosas que nos pueden borrar cosas, o sea, desaparecen nuestros archivos, cambian en nuestra página de inicio, cuando navegamos nos mandan a otras páginas, aparecen barras de elementos adicionales. Esos son algunos síntomas, ¿ya? Ahora vamos a ver los tipos de malware, que son varios, ¿sí? Los primeros y más conocidos creo que son los virus, ¿sí? Lo que hacen es reemplazar archivos ejecutables. Un archivo ejecutable es un archivo de programa que ustedes ponen doble clic y empieza a funcionar, ¿sí? A diferencia de sus archivos de datos, de información, documentos, esas cosas. Por ejemplo, los archivos ejecutables son los que hacen funcionar el Excel, el Word, el PowerPoint, el Photoshop o el Chrome o cualquiera, ¿sí? Normalmente se ejecutan cuando nosotros hacemos clic también en un archivo que se abra con ese programa, ¿sí? Pero los virus reemplazan estos archivos ejecutables por infectados, o sea, por archivos infectados, y primero podrían destruir algunos datos, borrar datos, cambiar datos, ¿sí? En la computadora. ¿Alguna vez les ha sucedido algo de virus a ustedes? No, Perdón, señorita Nogales. no dice. Qué suerte. A mí bueno, hace tiempo que no me sucede, pero me ha sucedido varias veces, digamos, ¿no? A veces amigos me prestaban algún pendrive y yo lo conectaba y ¡faf! Murió. O instalaba alguna cosa y me instalaba una barra de herramientas. Incluso he instalado alguna cosa y luego me ha salido un ransomware que vamos a ver qué es de como pedir rescate. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya, otro tipo de malware son los denominados gusanos o worms, ¿sí? Que son parecidos, tienen un funcionamiento parecido a los virus, ¿sí? Y se replican utilizando la red. O sea, si bien los virus pueden infectarse prestándose cosas, o sea, archivos, utilizando archivos, estos se autorreplican y se van a otras computadoras y a otras computadoras y a otras computadoras cuando ya están dentro de una red, ¿no? Y básicamente se crean copias de sí mismos y mandan a otros y a otras y a otras computadoras y pueden destruir incluso o pueden dañar la red de toda una empresa, ¿no? Después tenemos otros que se llaman troyanos. Se llaman troyanos, ustedes saben la historia de la Ilíada, ¿no ve? ¿Han leído la Ilíada? ¿Quiénes han leído? ¿No han leído la Ilíada de Homero? No de Homero Simpson, sino de Homero, sí, el escritor que ha escrito la Odisea, la Ilíada, ¿no han leído? Ya se han visto la película Troya. ¿Quiénes han visto Troya? Tampoco. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Ya. En la Ilíada, básicamente, van a
o sea, se roban digamos, los ciudadanos de Troya, ¿sí? Van y le roban a la esposa del rey de Grecia y van y, bueno, los griegos se enojan y van e invaden Troya, ¿sí? Durante varios años estaban en guerra, ¿sí? No podían penetrar a la fortaleza de la ciudad de Troya porque estaba rodeada por unos muros gigantescos y eran básicamente impenetrables, ¿sí? Y más o menos después de unos 10 años de guerra, ¿saben la historia, no ven? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No saben? Pues, no, han tenido que ver si lo conocen a Brad Pitt. No, no han visto Troya, no lo conocen a Brad Pitt. Ya, gracias, señorita Condori. Ya, bueno, básicamente en la película Troya precisamente actuaba Brad Pitt, ya. Él es Aquiles, ¿sí? Y entonces, después de 10 años, digamos, de guerra, ¿sí? Los griegos agarran y básicamente se van de la playa donde estaban, ¿no? Porque habían desembarcado con toda su flota de 1000 barcos o más en la playa de Troya y dejan un caballo, ¿sí? Un caballo gigantesco de madera, gigantesco, ¿no? O sea, entonces agarran, los troyanos van y revisan el caballo, era de madera, etcétera, ven que no había griegos y pues dicen, ya, pues los hemos vencido y listo, y han dejado este caballo como ofrenda a los dioses y pues nos lo llevamos a la ciudad. Entonces agarran y se llevan el caballo a la ciudad, ¿no? Y sucede de que en la noche, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, pues resulta que el caballo de madera no estaba vacío, tenía guerreros, muchos guerreros de los griegos, y agarran y los que habían ahí, primero matan a los guardias y abren las puertas de Troya, invaden y ahí eso sería con los troyanos, digamos, ¿no? Entonces, básicamente se llaman troyanos por precisamente esta historia del caballo de Troya, ¿sí? Son programas que destruyen, ¿no? Pero se hacen pasar por una aplicación que es legítima e incluso inofensiva, ¿no? Pero destruyen, entonces por eso se llaman troyanos. Después tenemos otro que se llama spyware, ¿sí? Normalmente estos se llaman spyware porque son espías, ¿sí? Es software que extrae información nuestra sin nuestro consentimiento, ¿sí? Puede entrar a nuestros archivos, puede entrar a nuestros contactos, puede entrar a nuestros datos, ¿sí? Entonces, y esto lo manda a alguna persona, digamos, ¿no? O sea que, ¿no? Entonces, este spyware eh, roba información y se la envía a alguien, ¿ya? Después tenemos el adware. Básicamente, no es un software dañino, ¿sí? Ad significa, es de advertising, ¿sí? De publicidad. Y adware sería como software de publicidad, ¿sí? Es un software que reproduce anuncios, muestra, descarga anuncios en sus computadoras, pero que nosotros no hemos pedido, ¿sí? De forma automática, ¿ya? Vamos a ver si tenemos algún ejemplito de adware. Aquí hay un adware cleaner, ¿sí?
pero acá hay, por ejemplo, algo, ¿no? Este es un malware. A ver. Dice, actualiza tu reproductor flash y continúa mirando. ¿Sí? Entonces lo actualizan y todo, pero aparte de actualizar, les pone algunas cosas que les roban información. O, en todo caso, no les roban información, les muestran publicidad de algunas cosas, etcétera, ¿no? Les hacen aparecer algunas pantallas adicionales, etcétera. Después tenemos el rogue software, ¿sí? Que es un software que no es virus, o sea, no es dañino para nada, pero parecería que es dañino, ¿ya? Y además nos hace creer de que la computadora está infectada. Sí, ese es el rogue software, ¿sí? Después tenemos el ransomware. Este es uno de los que me ha sucedido hace unos 2 años más o menos, ¿sí? Se llaman criptovirus o secuestradores, ¿sí? Si bien no los secuestran a ustedes, les secuestran los archivos, ¿sí? Agarran y no los borran los archivos, sino que los cifran, los ponen en un código que ustedes no pueden ver, no pueden abrir, etcétera. Saben que está ahí, pero los hacen inaccesibles a sus programas y les piden que se pague un rescate, ¿no? Entonces, cuando yo puse un ransomware, o sea, se instaló en mi computadora, tenía muchos archivos de mi trabajo. Entonces, todos aparecieron con otra extensión de nombre, no los podía abrir. Y en algún lado decía, apareció un archivito, comunicarse con esta persona para la clave. Me comuniqué y me dijo, págame en bitcoins, quería, ¿no? Y al final no le pagué. Busqué algún programita que me pueda ayudar. Por suerte lo encontré y pude desencriptar o descifrar mis archivos, ¿no? Pero es básicamente eso. Otro tipo de software son los rootkits, ¿sí? La idea, bueno, root significa raíz, ¿sí? Y bueno, no se utiliza tanto el nombre de root en Windows, pero sí se utiliza en Linux, Unix y otros sistemas operativos, ¿sí? Y tener cuenta root es ser como el administrador supremo de todo el sistema, ¿no? Entonces, estos rootkits directamente se vuelven como administradores del sistema y modifican el sistema para que el malware que instalen, ¿sí? No sea detectado por el usuario. ¿Ya? Luego hay un tipo de software que se llama BHO, que es Browser Helper Objects, que normalmente esto está relacionado con el navegador Internet Explorer, que ya no se usa mucho, ¿sí? En su lugar está el Edge, o sea, obviamente viene con Windows, es de Microsoft, ¿sí? Y estos BHO, Browser Helper Objects, son plugins, son programitas que pueden agregar alguna cosa, que puedan, o sea, agregar alguna funcionalidad a su navegador, ¿ya? Pero no los pedimos, digamos, ¿no? Entonces, se consideran como malware, ¿sí? ¿Cómo nos podemos contagiar del malware? ¿Sí? Normalmente, los sistemas operativos tienen vulnerabilidades que normalmente por eso se actualizan los sistemas operativos, ¿no? Hay actualizaciones cada cierto tiempo, no solamente de sistemas operativos, sino de la mayoría de software, ¿no? ¿Por qué se actualizan? Porque encuentran de que hay errores que pueden hacer de que sean vulnerables a accesos de personas, ¿no? Entonces, este malware puede llegar precisamente explotando esas vulnerabilidades que todavía no han sido solucionadas, ¿ya? También puede ser por ingeniería social. Ingeniería social no es un programa, no es nada de eso, sino es
una forma de obtener información, obtener o hacer que las personas hagan algo, hablándoles de una manera buena, ¿no? Que necesitan ayuda, que por favor hagan esto, etcétera, etcétera, ¿no? También puede ser a través de un archivo malicioso que lo podemos mandar por correo, que nos pueden dar en un pendrive, en un disco duro externo, ¿no? Y obviamente en dispositivos extraíbles. Ya, incluso podríamos tener un virus en nuestros Android si quieren, porque nos han enviado, pero si es un virus para Windows no le va a afectar al Android para nada, porque no funciona el sistema operativo. Pero a veces conectamos nuestros dispositivos móviles a nuestras computadoras que tienen Windows y ahí funcionan estos celulares o dispositivos móviles como medio de transmisión de malware, ¿sí? ¿Cómo combatimos? Básicamente, la idea primero es no hurgar cosas que no conocemos, no abrir cosas sospechosas, no entrarse a sitios web que no sé, que no conozcamos, no usar programas pirata, ¿ya? Entonces, son recomendaciones que deberíamos seguir, pero casi nadie las sigue, ¿sí? Entonces, primero, para combatir el malware, lo primero que tenemos que tener es nuestro sistema operativo actualizado, ¿sí? Precisamente porque se encuentran errores es de que el sistema operativo se actualiza, ¿sí? Entonces, para eliminar esos errores, y esos errores, si no los eliminamos, pueden ser explotados, esa es una vulnerabilidad que puede ser explotada, para que se entre el malware o algún tipo de malware a nuestro equipo, ¿sí? Sobre todo en los navegadores tenemos que instalar todas las actualizaciones, ¿no? Entonces, con el navegador nos vamos a muchos sitios, ¿sí? No todos de confianza, obviamente. Entonces, nuestro navegador debería ser lo más resistente posible a estas cosas, ¿no? A este malware. Entonces, es bueno tener actualizado para tener las últimas protecciones, en todo caso, para o que detecten tal vez sitios peligrosos, etcétera, ¿no? Después, si hacemos clic en enlaces o descargamos archivos, normalmente tenemos que asegurarnos de que sea el enlace correcto, ¿sí? Entonces, a veces, cuando descargan alguna cosa, les aparecen miles de descarga, click me, etcétera, etcétera, y no saben cuál hacer. Entonces, las personas que no saben normalmente hacen clic en cualquiera. Si veo varias de estas cosas, normalmente me tendría que alertar y no hacer clic en ninguna, ¿no? Y también otra práctica bastante interesante es desconfiar de cualquier elemento de correo electrónico, normalmente de correos que no hemos pedido, de gente que no conocemos, de direcciones que no conocemos, que nos envían archivitos o nos dicen visiten esta página, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son elementos bastante sospechosos y ni siquiera deberíamos tocarlos, ¿sí? Después, no debemos abrir archivos con extensiones desconocidas, ¿no? Entonces, las extensiones son la parte del nombre que nos dice qué tipo de archivo es, ¿no? El .pdf son PDFs, .doc o .docx son de Word, .xls o XLSX son de Excel, y así, ¿no? Los .exe son ejecutables, o sea, programas que pueden funcionar si le hacemos doble clic. Pero si tenemos archivos con extensiones, no sé, JCM o no sé qué, y le hacemos doble clic sin saber con qué archivo, con qué programa va a abrir, es probable que sea virus. Entonces tenemos que evitar hacer clic o abrir archivos de una extensión que no conozcamos. Esta es una recomendación bien interesante, sobre todo para la parte de adware, para no tener adware. Cuando estamos instalando software, la mayoría de nosotros hace clic en siguiente, el botoncito que aparece y listo, ¿no?
y no prestamos atención a los mensajes, ¿ya? La idea es ver los mensajes y ver qué dice la letra pequeña, porque algunos nos dicen se va a instalar tal cosa, se va a instalar tal cosa, y nosotros le ponemos siguiente, 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 y se instala. Entonces, esa también es una buena recomendación. Tener precaución con unidades USB, o sea, de almacenamiento USB, los pendrives, ¿sí? Cuando utilicen antes de grabar o antes de copiar algo o antes de utilizar el mismo, o sea, si bien lo pueden meter, escaneen con su antivirus. O sea, el Windows 10 viene con su propio antivirus, ¿no? Entonces, pueden hacer eso, ¿no? También cuando están navegando, ¿sí? Desconfíen de las ventanas emergentes. A veces aparecen alguna ventana que nosotros no hemos querido abrir y dicen, haga clic aquí y van a descargar no sé qué tipo de software. Entonces, no lo hagan porque no han pedido y puede ser tiene una buena probabilidad de ser algún tipo de malware. Oh, ya, listo, y eso es todo. Básicamente, entonces, ese es el segundo tema. Con esto ya estaríamos viendo de dar examen. Tenemos el sábado. ¿El lunes les parece bien el examen? ¿Aló? Bueno, el lunes examen entonces. Ya, quisiera que vean el videíto de los virus informáticos, un cachito, por favor. Después el de los comandos de la consola de Windows. Y luego que revisen los documentos de sistemas operativos y manual de Windows 10. ¿Ya? Entonces, vean por favor el video de virus y el video de comandos de Windows, básicamente. Ya, los veo en 10 minutos. O las veo en 10 minutos. Apagado. Odio el bonito ese. ¿Ya qué?
Esa arma no es buena, ni te tires a la tormenta. Ya te mataba. Nunca te tires a la tormenta, eso es muy malo. No me tiraba a la tormenta, pero usted sí, a la tormenta directamente, estás a punto de la tormenta. No sé, no existe la palabra me suicido. Existe la palabra la automorición. Automorición. Spam. Oh, ya por construirme. Es mejor aquí. Me da para aquí porque estás ahí. Ya salvalo. Ya atacalo. Sigue atacando más. Muerto. Perfecto. Buena, hacemos un buen equipo. Hacemos un buen equipo. Ahora me cuido. Fíjate que sale. Ahora vamos a ver. Mira. Te quedas ahí, ma, como siempre. Te quedas ahí. Te quedas ahí. De ahí no sales. Ahí. Digo que de ahí no sales. Si digo que no sales de ahí, no sales de ahí. ¿Ok? Sí. Pero si te sales, te mato. Tienes que morir. ¿Ok? Ay, a veces más fingido. Corre. Hay que siempre revisar los cielos. ¿Sí? Hola, Lord. Estamos en lo mismo. Ok, yo me largo porque lo maté primero. Muerto. Ya empezamos con la. Primero logrado dar el Lord. No lo logró ni siquiera dar un poquito. Ya murió el Lord. ¿Qué cosa tengo? No, no te está disparando el arbolito, está disparando desde una. Chic, chic. Ya, chic, chic. El grupo, el Sandy me está indicando. Sandy, vamos. Sandy. Ay, Sandy, espérate tantito, no te quites, yo te quiero quitar. Sandy, quita. Hola, Sandy. Hola, Sandy. Me ha dolido mucho, Lord. Gracias por darme.
tiempo para curarme. Buena, Lord, buena, buena. Hola, Sandy. Ah, Sandy, ¿está rompiendo tu micrófono? Está rompiendo el micro, Sandy. Sandy, está rompiendo tu micro. Vale. Ya lo terminaron. Lo sigue rompiendo. Espérate, ¿no? Ay, no. Sandy, estas peleas de inteligencia es lo contrario. Mí, y bueno, estamos empates. ¡Deja de romper el micro! El mic o el micrófono, lo que sea, pero es lo mismo. Ahí ¿quién está construyendo una torrecita? Se refiere al micrófono, no se refiere al micrófono. Wow, los dos a por mí, no. Me retiro de la pelea, los dos contra mí no está bien. Muerto, ok. Buena, Sandy, hiciste una buena pelea, muy buena. Sandy, por favor, tu micro está rompiéndolo, suena como que lo estuviera rompiendo. Toma. Sandy, bájale el volumen o alejalo porque escucha eco. A ver, yo lo veo como Sandy. Vaya, cálmense. Hola, papá. Seamos amigos y atacaremos a los otros que están detrás de ti. Mira detrás de ti, ma. Mira eso. Esa es una pelea más épica de la que he visto. ¡Sal! ¡No! ¡Voy a morir! Ya. Más, sigue disparando. Dispara nomás. Sigue disparando. Más, sigue disparando. El orden del impostor. Los he limpiado. ¿Qué me toca? Te hacemos luz.
estaba con mi padre viendo Rocky. ¿Qué tal te parece? Buena y bonita. Ma, me han hecho mi propia madre. Eso me ha ofendido. En la mesa te damos 40 por 40. Ma, sigue disparando. Ma, que sigue disparando al otro, mami. Está atrás de ti y te va a matar. Ma, me ha matado a él en vez de ti. Podrías haberle disparado a él, me ganabas. Estaba consciente. Ah, no vuelvas a hacer eso. Ay, sí, esto es un juego. Lo diré con mi padre, que no me importa. ¿De qué? No me importa. Es como le dice mi padre. Le digo que es solo un juego y él me dice no me importa, así que lo siento, así que yo también lo digo. Pues a mí no me importa lo que a vos no te importa. Ok. Ahora sí. Vaya. Al fin el Santi deja de romper el micro y no hay eco. Nunca cubre la espalda, mi madre. No, siempre cúbrete la espalda. Siempre con la palabra. Santi, te has salvado de una acribillada porque el Lord se le habían acabado las ganas. Uy, eso dolió, eso dolió. Santi, cúrate ya. Ahora no. Pero yo ten cuidado. Oye, ¿cómo construimos ahora? Antes construíamos un poco más lento, ahora construimos como si fuera Flash. Construimos más rápido que Flash con diarrea. Eso fue daño por caída de Dios en el aire. No valía el daño de caída. Bueno, ya, pero al menos, pero sería muy decepcionante que te hagan, que te maten por daño de caída. No, me ha dejado a un toque. Te quedas ahí, no entras aquí. ¡Pum! Adiós, Lord. Yo no estoy tan orgulloso porque ya me dejo blanco. ¡Uy! ¡Qué seca! Una vez más. ¡Pum! El Lord tiene fuerte portátil. Me maté por daño de caída. Se me acaban de quitar mis cosas. El de la inmensa carrera blanco es lo que he ido mirando. Es el que todo lo que realiza. Y si jugamos después un escuadrón, jugamos el escuadrón o ese juego, o el minijuego que tenía, el minijuego del modo creativo que tenía varios minijuegos. ¿Te acuerdas, Andy? No, siempre se tiene el juego de... Última línea.
Señoritas, ¿si han terminado de ver el video? No, no es hora. ¿Qué? Sí, dicen. Ok, muchas gracias. ¿Los dos videos? Yo también me puedo conectar. Yo solo vi del virus, licenciado. Teníamos que ver el de comandos igual. No, no es necesario, o sea, les he dado, creo, el tiempo para ver los dos, ¿ya? Pero ya está bien que hayan visto el de virus, el de comandos lo pueden ver después, cosas que se pueden hacer con la consola de, comandos de consola, ¿no? Entonces, que más o menos se puede ver cómo funciona al interior de hacer, no sé, doble clic, de arrastrar, en vez de, o sea, ustedes ven copiando. Perdón, cuando ustedes hacen la copia de un archivo, lo jalan, ¿sí? De una carpeta a otra, digamos, ¿no? Con los comandos de la consola van a ver de que tienen que poner copiar de tal lugar a tal lugar, ¿no? Entonces, es lo que así funciona, digamos. Que ustedes no ven precisamente eso, pero ese es el proceso que tienen que hacer, ¿no? Copiar de aquí hasta aquí significa lo que están arrastrando ustedes. Pero la parte de arrastrar y soltar es mucho más rápida que escribir los comandos y mucho más fácil de aprender, digamos. Había un video de malware precisamente. Acá hay un enlace interesante para que vean los tipos de malware. Se los paso para que lo revisen. Ya, dura como 9 minutos, creo. 8 minutos con 22. Entonces, véanlo y los veo en 8 minutos. Las veo en 8 minutos. Licenciado, una preguntita. Sí. En el video de los comandos de la consola en Windows, nos habla más que todo de limpiar el sistema operativo, ¿De qué, perdón? las herramientas que tendríamos que podemos usar para limpiar el sistema si es que se nos han infectado con malware. Sí, 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 correcto. Eso es lo que a mí me salió en el video. Ah, ya, licenciado. Gracias. Ya. Ahora sí, ya les he pasado otro archivito de YouTube. Véanlo, por favor.
Bien, señoritas, han debido terminar de ver el video. Sí, licenciado. Ok, entonces, básicamente nuestro examen es de los dos primeros temas. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Es hasta aquí el examen. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, las veo el sábado y estaríamos programando el examen para el lunes. Licenciado, una pregunta sobre las diapositivas que nos ha mostrado. ¿Nos va a mandar a Classroom No, o que no? no. Ah, está bien, licenciado. Eso quería saber. Por eso les pongo libritos, sobre Gracias. todo les he puesto libritos de los sistemas operativos, les he puesto el librito de, ¿dónde está? Introducción a la informática de Eduardo Alcalde, que es básicamente gran parte de lo que hemos revisado. Hay un librito de Informática 1, un enfoque constructivista también. Y en general todas las cosas del material. El examen es de las cosas que se ven y se dan de material en la clase, ¿sí? Entonces, normalmente no les pongo las diapositivas. Está bien, licen, gracias. Ok, entonces si no tienen más preguntas, que tengan muy buenas noches. Las veo el sábado. Gracias, Hasta el licenciado. Hasta sábado, sábado. licen. Listo, que estén bien. Chao, chao.